Muy buenas tardes, comienza Prohibido Olvidar, martes de 15 a 16 horas por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Escuchanos por internet www.fm1019online.com. Estamos en YouTube, busca Prohibido Olvidar. Y en las redes Prohibido Olvidar en Facebook y en Twitter. Bueno, vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Día lluvioso sobre Mar del Plata, ¿no? Día lluvioso, eso demuestra que estamos en directo. Exactamente. Hemos confundido un poco al operador. Sí. Claro, Sí. Hoy se decretó, feriado por el tema del feriado de carnaval. Claro. Entonces tenemos la posibilidad de hacerlo en vivo. 2 emisiones consecutivas en vivo. Exactamente. Bueno, Pablo, mira, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, yo cuento cómo va a ser el programa de hoy. Vamos a hablar sobre los botones de alarma, aumento de los combustibles, exportaciones de gas a Brasil, la canasta básica de alimentos, la construcción, kiosqueros. Y tu columna, Pablo, se va a llamar Biocombustibles, el futuro es hoy. Muy bien, tenemos la columna de Cortés que se llama Las elecciones en Ecuador. Ahí vamos. El domingo 7 de febrero se hicieron en Ecuador las elecciones presidenciales, parlamentarias y para el Parlamento andino. El país está hoy marcado, sin dudas, por los gobiernos de Rafael Correa entre 2007 y 2017. Correa ha sido el único ecuatoriano en presidir su país por un tiempo tan extenso en forma continua y en ganar 3 elecciones presidenciales consecutivas. La primera en segunda vuelta, tras haber obtenido menos del 23% en primer turno, pero las 2 siguientes por amplia mayoría en primera. Su gobierno se alineó con los gobiernos progresistas o de izquierda de América Latina, integrando a Ecuador en el ALBA TCP y jugando un rol importante en la construcción de la UNASUR y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en la primera década del siglo conformaron instituciones que buscaron agrupar a todas las naciones de Sudamérica y de Latinoamérica y el Caribe, respectivamente, sin la presencia y el predominio de los Estados Unidos. Correa no renovó la presencia norteamericana en la estratégica base de Manta, lo que significó su expulsión del país. Desarrolló un conjunto de obras viales y de infraestructura en general, sin precedentes en la historia de Ecuador, conectando regiones antes pobremente o nada comunicadas, y logró un descenso de la pobreza del 37 al 22%, disminuyó la desigualdad, duplicó la inversión social como porcentaje del PBI, incrementó sustancialmente la matrícula escolar en todos los niveles, especialmente la superior, y triplicó la inversión pública. En 2017, la Alianza País, fuerza política por entonces del correísmo, impulsó como candidato a sucederlo a Lenín Moreno, que había sido vice de Correa en sus 2 primeros mandatos y que luego había pasado a desempeñar un cargo de las Naciones Unidas sobre discapacidad en Ginebra. Acotemos que Moreno había perdido la movilidad de sus piernas tras un asalto en 1998. Moreno le ganó en 2017 en segunda vuelta por 3 puntos a Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, ciudad más poblada del país y bastión principal de la derecha neoliberal. Lasso también es miembro del Opus Dei. Inmediatamente asumido Moreno, traicionó al correísmo, del cual era supuestamente la continuidad, y con cuyos votos había ganado la elección, y comenzó una persecución y estigmatización de todos los cuadros que permanecían fieles al legado de la Revolución Ciudadana encabezada por Correa, basándose principalmente en acusaciones de corrupción, pero que fueron utilizadas, lawfare mediante,
para revertir todas las principales políticas de la etapa anterior. Ecuador se retiró del ALBA-TCP y se integró al llamado Grupo de Lima, cártel cuya única función es hostigar al gobierno de Venezuela por encargo de los Estados Unidos, también de la UNASUR, exigiéndole la restitución del edificio sede Continental, ubicado cerca de Quito, entregó a las autoridades británicas y por su intermedio, probablemente a las estadounidenses, a Julian Assange, refugiado político en su embajada en Londres. Aplicó una política neoliberal despidiendo miles de trabajadores de la salud justo antes y durante la pandemia. Sus políticas neoliberales y de acuerdo con el FMI, avanzando aún más en el desmonte de la obra de la Revolución Ciudadana, provocaron las grandes movilizaciones populares en su contra, de octubre de 2019, encabezadas por la dirigencia indígena de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y sectores sindicales. Moreno culpó al correísmo por ellas, acentuando aún más la persecución, los encarcelamientos y el cierre de medios de comunicación comunitarios. El gran desprestigio de Moreno, no solo por su pésima gestión económica, sino por la aún peor en el caso de la pandemia, que puso al Ecuador en el segundo lugar mundial de muertes en exceso. Lo dejaron sin la menor posibilidad de aspirar ni a la reelección ni a proponer un sucesor. Un exministro suyo se presentó y obtuvo menos del 1%. La candidata de su partido salió novena con el 1,5%. No obstante, el candidato más claramente ligado a la ideología morenista y exponente del neoliberalismo ha sido Guillermo Lasso, 2 veces antes candidato presidencial derrotado, pero cuyos legisladores apoyaron en general las políticas de Lenín Moreno. Lasso no ocultó en el debate de la campaña que Estados Unidos es el país con el que tiene más interés en profundizar relaciones. Las encuestas indicaban que podría no haber segunda vuelta, lo que constitucionalmente requería que el más votado, claramente Andrés Arauz, apoyado por Correa, según todos los sondeos, si no llegaba al 50%, al menos lo hiciera al 40% y superara por más de 10 puntos al segundo. Arauz satisfizo esta última condición, pero no llegó al 40%. Habrá segunda vuelta el 11 de abril. Cabe señalar que el gobierno de Moreno hizo hasta lo imposible, no solo para perseguir, sino también para intentar proscribir en las elecciones de 2021 al correísmo. Sus partidos originales fueron ilegalizados, sin contar el que ya le había robado Moreno. La Comisión Nacional Electoral, además de ineficiente, mostró una parcialidad increíble en un órgano que se supone es la garantía de imparcialidad en una elección. El principal fake diario de Argentina, el Clarín, publicó una, entre comillas, noticia, según la cual Arauz ofrecía $250 por voto. Como suele ser este tipo de prensa, en algunas presentaciones decía esto en el título, y luego el texto tenía un contenido casi opuesto. Es decir, la constante especulación con un gran número de personas que leen los titulares, pero no las noticias completas. Por supuesto, la prensa hegemónica ecuatoriana, como la colombiana, contribuyeron a la campaña sucia contra Arauz. Una de las sorpresas de la elección fue que Lasso, al igual que Arauz, obtuvo un porcentaje menor al que le daban los sondeos, y en cambio Yacu Pérez, del movimiento indigenista Pachacutic, y Xavier Hervas, de la izquierda democrática socialdemócrata, porcentajes bien mayores. Lasso inclusive tuvo que pelear con Pérez de igual a igual hasta último momento quién sería el contendiente de Arauz en abril. Las otras 12 candidaturas presidenciales fueron intrascendentes. En la elección de miembros de la Asamblea Nacional, la derecha pura referenciada en Lasso tuvo una derrota aún peor. La primera conclusión es que el 80% del país votó contra el neoliberalismo, justamente la opción que hoy gobierna. Sin embargo, hay otra divisoria de aguas, grieta, le diríamos en Argentina, y es el enfrentamiento entre correístas y anticorreístas. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic es un movimiento indigenista fundado en 1995 a partir de la CONAIE, que le precedió 9 años, y que si bien surge como un movimiento de izquierda, ha tenido un devenir un tanto errático. Apoyó a Rafael Correa en sus primeros años, pero rompió con él un tiempo después de las elecciones de 2009, bajo acusaciones de extractivismo.
La oposición a la minería, el desacuerdo con la ley de aguas y la creación de instituciones civiles indígenas y del magisterio pro gobierno fueron las principales causas de la divergencia. Aunque la crítica de Pachacutic al correísmo es principalmente por izquierda, en el balotaje de 2017 apoyaron a Lasso y en el gobierno de Moreno sus asambleístas solían coincidir con el oficialismo. En algún caso hubo también cortocircuitos entre CONAIE y legisladores de Pachacutic sobre el aborto y otros temas. La CONAIE es probablemente el organismo de masas con mayor capacidad de movilización de Ecuador. Los indígenas son en realidad solo el 7%, pero el 72% de la población es mestiza. Hubo una clara distribución territorial del voto. Ecuador suele dividirse en 4 grandes regiones: las Galápagos, de escaso peso demográfico y por tanto electoral, la costa, la sierra y la Amazonía. Arauz obtuvo sus mejores resultados en la costa, pero le fue bien en el resto. Yacu Pérez en la mayor parte de la sierra y la Amazonía, y Lasso solo en una provincia de la sierra y Galápagos. Para algunos analistas, la emergencia de Xavier Hervas refleja el cansancio de una parte de la población con la grieta correísmo-anticorreísmo, ya que basó su campaña, sobre todo en redes, sobre la necesidad de una renovación de la política. Sin embargo, tras la primera vuelta, fue el primero en proponer un frente anticorreísta. Las encuestas le daban un 5% o menos y sacó el 16%, cercano al 19 y pico de Lasso y Pérez. La gran incógnita es si estas dirigencias anticorreístas, en los hechos claramente reaccionarias, a pesar de la vestimenta progresista de sus discursos y sus programas, serán capaces de orientar a una porción suficientemente importante de sus bases, que acaban de votar programas de izquierda, para que en abril voten al que es indubitablemente el más rancio candidato de la derecha, el neoliberalismo y los Estados Unidos, Lasso. Es poco probable que lo logren si es que terminan intentándolo. Un hecho preocupante es el acuerdo a puertas cerradas entre Lasso y Yacu Pérez, con intervención de la corrupta OEA además, para revisar voto por voto gran parte de la elección y, avalado por el Consejo Nacional Electoral, sin consultar a los demás candidatos y en particular al que salió primero. En simultáneo, continúan maniobras para embarrar a Arauz, vinculándolo con el grupo guerrillero ELN colombiano. La derecha perdió la elección, pero aún puede ganar la conspiración. La izquierda ecuatoriana, tomada como un todo, en términos ideológicos, parece como la gran triunfadora de esta elección, pero con divisiones internas que hasta podrían poner en riesgo su posibilidad de terminar definitivamente ganándola y gobernar después. Este es el mayor desafío que tiene por delante el dúo Andrés Arauz-Carlos Rabascal, que se ha puesto ya el traje de estadista y está negociando a nivel mundial la llegada de vacunas contra la COVID y planificando revertir el desmantelamiento de la salud por el desastroso gobierno neoliberal actual. Todo esto aún antes de haber ganado definitivamente la elección. Pero también es una enseñanza para la izquierda latinoamericana, que debe ser capaz de resolver la tensión entre desarrollo, con justicia social además, obviamente, y defensa del medio ambiente, y levantando consecuentemente las banderas de la democratización en los movimientos de masas, incorporando también reivindicaciones del feminismo que en países como Ecuador, pero también muchísimos otros de América Latina y el Caribe, están aún mucho más pendientes que en Argentina. Muy bien, el municipio entregó a comerciantes los primeros botones de alarma para prevenir delitos. Los dispositivos en esta primera etapa fueron distribuidos entre los locales de la zona comercial de la calle Talcahuano. El intendente Guillermo Montenegro participó de la entrega de algunos dispositivos en el centro comercial de la calle Talcahuano, donde además aprovechó para recordarles acerca de la posibilidad de añadir las cámaras de seguridad privadas al monitoreo que hace la municipalidad desde el Centro de Operaciones y Monitoreo COM. Estos botones se conectan a la línea telefónica fija y al accionarlo ante alguna emergencia se integra al sistema de alerta municipal que funciona en el COM.
Todos aquellos comerciantes que deseen solicitar este dispositivo pueden escribir por mail a com@mardelplata.gov.ar, gov con B mayúscula. Repito, com@mardelplata.gov.ar. Nuevo aumento de los combustibles, 1,2% en la nafta y el gasoil. Los precios de las naftas y del gasoil subieron alrededor del 1,2% en distintos puntos del país durante el último fin de semana. Así lo confirmó el gerente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos de Argentina, Guillermo Lego. Sin embargo, de la petrolera YPF aclararon que no fue un aumento y que los ajustes corresponden a un reordenamiento de la última suba. La nafta no aumentó en todos lados. No aumentó, por ejemplo, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, sí en el interior. Y el incremento, como dijimos, es del 1,2% aproximadamente. Según Lego, van 5 aumentos en un año y hay subas programadas hasta mayo. De aquí a ese mes, los combustibles subirán del 5 a 6%. Con el incremento de este fin de semana, ya son 2 los ajustes que se aplicaron solo en lo que va de febrero. Lo que pasa es que hay una mezcla de información, porque si vamos a los portales de las distintas provincias, Sí. Durante toda la semana se estuvo dando aumento de combustible. Sí. Lo que pasa es que se han dado en el interior, se ha actualizado de acuerdo al último aumento, pero la verdad es que este fin de semana hubo otro aumento general, es decir, que lo que se está buscando es emparejar, porque la verdad que hay un problema grande con el tema de los precios. Vos tenés, por ejemplo, 2 pesos de diferencia entre Capital Federal y La Plata. Sí. 2 pesos de más. De más. Tenés diferencias entre Córdoba, por ejemplo, que es más caro que Mendoza. Y tenés, a ver, Rosario de Capital Federal, ¿a cuánto está? Está muy poco. Y sin embargo tiene 3, 4 pesos de diferencia. Es decir, se ha hecho todo. Vos agarrás la ruta y por donde vaya te cobran. Sí, eso sí. Es una cosa que no se sabe muy bien. Lo que sí es claro que todo este acomodamiento Sí. es un puntal importante generador de inflación, ¿no? Porque exactamente, estamos siempre hablando que te andan buscando culpables de la inflación. Bueno, acá tenés una culpa, ¿no? Que hay que también ver lo que es la composición del aumento, que todavía sigue impulsado por, que hoy vamos a hablar sobre eso, sobre los biocombustibles, y también por actualización de impuestos. Sí. Esto hay que tener en claro que es más, sumémosle, que también es componente de este aumento, la devaluación del peso, que la devaluación que no existe, pero que se está dando, y también el aumento del crudo a nivel internacional, que ya superó la barrera de los 60 pesos, con la lógica argentina, que cuando el precio internacional aumentan los combustibles, claro, y cuando bajan, acá aumentan también. Aumenta. Muy bien. Argentina reanudó sus exportaciones de gas a Brasil después de 6 años. La puesta en funcionamiento de la central térmica uruguayana CTU, que pertenece a la empresa SAESA, permite exportar hasta 2.400.000
metros cúbicos de gas natural por día. Después de 6 años, la Argentina reanuda sus exportaciones de gas a Brasil con la puesta en funcionamiento de la central térmica uruguayana ubicada en Río Grande do Sul. La puesta en marcha de la CTU es un paso adelante porque permite generar divisas para la Argentina, la integración energética y mejorar la balanza comercial. Esto lo dice el secretario de Energía, Darío Martínez. La válvula que conecta el gasoducto de 437 kilómetros que une Aldea Brasilera en Argentina con Uruguayana en Brasil permaneció cerrada desde 2015 y hasta este domingo 14 de febrero el gas argentino había estado ausente en territorio brasileño. Bueno, esta es la vieja discusión, porque recordamos que Sí, comenzamos el yo tengo año una pregunta para hacer, con el plan gas 4. ¿Por qué? Porque la Argentina prevé para este año, hasta por lo menos un par de años más, crisis energética en relación a la poca producción de gas. Ahora, estamos hablando de Argentina. estamos hablando de Argentina. Y claro, ¿y cómo es que estamos exportando? Ahora es exportadora. Claro. Bueno, apareció los subsidios y con eso milagrosamente apareció el gas. Ahora, no aparece el gas para los argentinos, aparece el gas para obtener divisas, dice. A ver, el petróleo está 62,92, cerró ayer. Es decir, que todavía está el decreto 488 del año pasado, donde establece una retención del 8%. A esto le tenés que descontar el subsidio que le estamos dando. A esto le tenés que sumar la divisa que, porque estamos hablando de muchas empresas extranjeras, las petroleras extranjeras, gasíferas y demás, que giran utilidades al exterior. Entonces, ¿de qué divisa estamos hablando? Estamos hablando del negocio de ellos. Es todo zaraza. Porque después me dicen, no, vendimos dólares, y no, Claro. entraron dólares al país. No entraron, sí entraron, es una posición privada. No es como cuando vos comerciás con China, que vos comerciás con China. No comerciás con un chinito. No, allá comerciás con la China, mirá que te lo va a pasar por encima. Acá se la lleva un 49% de los accionistas españoles que tienen YPF. Se lo lleva Vista Oil, que es Galucho, que se lleva, que si bien él es de acá, recordamos Galucho fue presidente de YPF en la época de Cristina, renuncia a la presidencia de YPF, 6 meses después abre una petrolera, y hoy es el segundo productor de crudo en Vaca Muerta. Vista Oil, la petrolera. Vista Oil. Y la Chevron, Shell, todo eso. Entonces, traen divisas al país. Descontando los subsidios, descontando que, por ejemplo, el agua la tienen gratis. Cuando en Wall Street se cotiza, acá gastan millones de litros de agua por minuto y acá es gratis. El 8% de retención, y estamos discutiéndole al productor de campo un 33, un 30. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se está exportando? La Argentina tiene un ciclo, 2 ciclos claramente definidos, de alto consumo, que es el invierno, que por ejemplo, me acuerdo en la época de Pulti, después de Pulti, actual, cuando incluso se quiso agrandar el parque industrial, que mucha gente vino y se fue porque no se le podría garantizar gas desde abril hasta octubre. Entonces, si no me podés garantizar energía, no sé qué corneo me estás queriendo vender. Nuestro faltante de gas es en el invierno. La lógica diría
que el gas que sobra en el verano, que es el que está exportando ahora, se acumule para el invierno. Y no me digan que eso no es posible, porque eso lo hacía el ingeniero Canessa en el año 43 frente al departamento de YPF de gas. Se hacía desde el 43 las instalaciones de acumulación de gas, que incluso ahora la tecnificación da la posibilidad de utilizar yacimientos secos para acumular el gas. Entonces, acá lo que se está fomentando es un gran negociado, donde cuando hay gas se exporta, las divisas quedan en las empresas privadas, acá dejan un 8% de retención, a esto hay que sumarle que se le da subsidios, porque si no se le daba subsidios el gas no aparecía. ¿Ven? A ver, hasta enero no había gas en Argentina, apareció el plan Gas 4, el plan Gas AR, le dicen ahora, y de golpe apareció milagrosamente el gas. Entonces, estos son también los problemas que tenemos, estas son las cuestiones donde se llevan nuestros recursos. Le ponemos plata encima y las divisas se las llevan. Y nos vienen a decir, nos quieren contar de que esto entran divisas al país. Sí. Como entra, salen. Y es más lo que sale que lo que entra, claramente. La puesta en funcionamiento de la central térmica uruguayana permite exportar hasta 2.400.000 metros cúbicos de gas natural por día, cuando ese gas no es necesario para abastecer la demanda local. Cada día de operación de la CTU implica para la Argentina un ingreso de divisas de hasta $500.000 y un potencial ingreso de más de $100 millones al año si solo se exportara fuera del invierno, periodo en que el gas es necesario para cubrir la demanda local. O sea, Pablo, todo esto no es correcto, ¿no es así? Mirá, que saquen las cuentas. La resolución de Alberto Fernández, no, esto ya no es de Macri ni de Cristina, Alberto Fernández, es el 8%. Y el plan Gas 4 estamos subsidiando, que en función de la producción que se tenga, tienen la prioridad para exportar. ¿Para exportar qué si no tenemos gas? O se suponía que no teníamos gas, para eso le pusimos plata encima. Aparte, los exportadores de gas, por ejemplo, es Bolivia. Ellos tienen gas para exportar. Exportadores de petróleo es Arabia Saudita. Nosotros somos un país con energía, pero no somos exportadores. Siempre la orientación de la industria petrolera estatal, estamos hablando de la época de Mosconi, hasta no hace mucho tiempo, era la posibilidad de el autoabastecimiento, no depender de otros. Ahora, acá lo que están haciendo es, se quedan con el recurso, lo venden, le ponemos plata encima, porque le ponemos plata encima, y después se llevan la guita afuera. Entonces, eso son dibujos. A ver, lo que se exporta, se lo exporta un privado, es del privado. O cuando venden soja, es de la nación. No es de la nación, es del tipo que vendió la soja. O cuando vos vendiste un auto, el auto la plata esa va a las arcas del Tesoro Nacional. No, es tu plata. De esa venta habrás pagado impuestos. Pero no es que vos vendiste 100.000 pesos un auto y esos 100.000 pesos van al Tesoro Nacional. No, va al porcentaje correspondiente a impuestos. Pero es una posesión privada. Vos no podés decir que todo lo que es de la exportación viene al país. No, viene al país, pero en una posición privada. Tiene dueño. ¿Se entiende? El problema acá, que los dueños, que tendríamos que ser nosotros porque los recursos son nuestros, se lo apropian empresas extranjeras que después encima giran las utilidades al exterior, que no tampoco las reinvierten. Porque acá el único que invirtió, por ejemplo, en Vaca Muerta, en $6.400 millones, fue YPF.
Todo lo demás se fueron a servir de los trabajos de estudio y exploración de YPF. Empresas que recibieron subsidios, todas, menos YPF, que para hacer esos estudios que se sirvieron los demás, salió a endeudarse en 6.400 millones de dólares. ¿Se entiende? Entonces, no es que va a entrar un millón, no sé, entra un millón, es de la Chevron, de Shell, de Galucho, de Paolo Roca, que encima está reclamando, le dieron este año 6.400 millones de dólares, perdón, el año pasado, durante la época de pandemia, en concepto de subsidio. Digamos, hablen con la verdad. Es cierto, entra al país, pero es una posesión privada. ¿No? Y privada porque se la regalamos nosotros. Digo, acá hay que empezar a discutir una política energética donde acá claramente la industria del petróleo es lo que nos está hundiendo porque es un agujero al costado donde se llevan el recurso que podría servir para como autoabastecimiento, como manera de apuntalar la industria nacional, la logística, esto, lo otro. No, acá es una de subsidiar, se llevan el recurso y encima subsidiamos la rentabilidad de empresas extranjeras. Esto es lo que pasa. La exportación de excedentes de gas argentina es provisoria y se estima que este proceso podrá consolidarse en los próximos meses una vez que haya transcurrido el invierno y el plan gas comience a dar los resultados esperados, lo que permitirá que nuestro país inicie el camino hacia el autoabastecimiento. Si vos lo vendés, no te autoabastecés, porque fue lo que nos pasó con Repsol. Repsol vendió las reservas de YPF, que es producto de varias generaciones de trabajo de argentinos, 30 años de reserva de gas, 20 y pico de crudo, que la vendió a precio vil para financiar las exploraciones en el norte de África. Es decir, los privados se hicieron de nuestras reservas, la vendieron para invertir en otro lugar del mundo. Esto es lo que... esto que pasó con Repsol, ahora que murió Menem, todo critica a Menem, pero nadie modificó las estructuras económicas de Menem. Y esto sigue continuando igual. Y se está extendiendo a otras áreas de la energía. Bueno, ya para terminar, dice la nota que existe la posibilidad de realizar exportaciones a Chile y a Uruguay. Bueno, eso es... lo de Uruguay, compartimos lo que es Salto, Salto, siendo de que ellos obtienen poco menos de la cuarta parte de la energía de Salto, pero a Uruguay, que es un país chico, claro, le proporciona el 70% de la energía. Estamos hablando de energía eléctrica. Después lo demás sí tiene que salir a comprar porque, lógicamente, hasta que no investigue Uruguay frente a sus costas, que teóricamente si hay petróleo en el litoral argentino, en el litoral brasileño, debe haber petróleo offshore también frente a Uruguay, por una cuestión de lógica, no creo que justo se corte para los uruguayos, pero evidentemente y Uruguay es lo de menos. También esto fue lo que se le criticó en su momento a Macri, cuando faltaba gas en la Argentina, y Shell, que tenía el ministro de Energía, le seguía vendiendo a $2.50 el millón de BTU a Chile, sí, y a nosotros nos cobraba ese mismo gas $7.50. Aranguren. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, eso mismo que criticábamos a Aranguren está sucediendo otra vez. Muy bien, Pablo. Vamos a tu columna
que está relacionada. Biocombustibles, el futuro es hoy. ¿Y por qué el futuro es hoy? Digamos, suena como optimista el título, ¿no? Sí. Yo invito a cualquiera que nos escucha, cuando vaya al súper, mire las góndolas y se fije en lo que es el stock, por ejemplo, de aceite de maíz. ¿Cuánto stock hay de aceite de maíz en las góndolas? ¿Cuánto stock hay de otros aceites, por ejemplo, el girasol? ¿Aceite de maíz? Casi no hay. Exactamente. No hay aceite. Es decir, el biocombustible no es algo del futuro, ya está presente entre nosotros. Primero, la idea del programa no es idea de noticias, sino tratar de forma conceptual. Siempre hemos tratado el tema de los hidrocarburos, vaca muerta, todas las cosas que al final pasaron, porque lógicamente no es porque lo digamos nosotros van a dejar de pasar, pero sí también dar una luz hoy que los combustibles están aumentando. Yo creo que nos van a empezar a dar un poquito más de bolilla. Esto lo hablábamos una vez, bueno, ya dentro de poco se cumple un año de la muerte de José Arrigane, una reunión que tuvimos con él, donde todavía imperaba los subsidios a la energía, y nosotros veníamos diciendo esto viene mal, esto en un momento explota, y explotó. Lógicamente, durante la época de los subsidios que sobraba plata y le dábamos a las privatizadas la plata que ellos quisieran, nosotros íbamos, encendíamos la perilla de la luz y la luz se encendía, estaba todo bien. Después ahora vino las consecuencias, ¿no? Después del 2009, básicamente. Y hemos venido hablando sobre el tema de petróleo, y te digo que qué aburrido este tipo, ahora resulta que no somos tan aburridos, como que le estamos buscando las respuestas a las cosas. Y también me parece, esto lo hemos charlado con algunos amigos, me dijeron, ¿por qué no hablas sobre el tema de biocombustibles? ¿No escribís algo? Vamos a empezar hablando. Primero, teniendo en cuenta que, por ejemplo, dado a la ley vigente de corte de combustible, un 12% del combustible fósil que vamos y cargamos en los tanques, entre el 7 y el 12% tiene que ser biocombustible. Es por eso que las actualizaciones de precio de los biocombustibles están impulsando, por su parte, aportando también a la inflación. Claro. Ahora, este precio de biocombustible nada tiene que ver con, como sucede con el Bren, que esto lo puso Cristina, la cotización con el Bren, resolución 11.077 de 2014 del Ministerio de Economía, que se utiliza el Bren, que es decir, la variedad de los mares del norte, para cotizar el petróleo en Argentina. Todavía no sabemos por qué. Sí, sabemos porque es la más cara. Bueno, también el Ejecutivo Nacional es el que decide el precio de los biocombustibles. No hay ningún mercado internacional que lo establezca. Lo establece Fernández. Igual que en su momento lo establecía Macri. Es prerrogativa del Poder Ejecutivo Nacional. Son ellos los que aumentan el biocombustible. Bueno, primero, ¿de qué estamos hablando? Por ahí nos tomamos un par de programas para hablar sobre el tema, pero cuando hablamos de energías alternativas, hay un gran universo. Están la energía eólica, por ejemplo. Por ejemplo, los chinos están experimentando con el sol artificial, que es otro origen. Y están también los biocombustibles. Dentro de los biocombustibles hay otro universo. ¿Se acordarán cuando nosotros hablábamos del plan basura no es basura? Que planteábamos, por ejemplo, el tema
de la basura orgánica, el gas que producía, que le llaman biogás, ¿no? Como para aprovechamiento de eso. Digamos, acá la basura la tiramos, en otro lado del mundo lo utilizan, como por ejemplo, otros lados del mundo, o la Barría, o Canelones en Uruguay, donde en unos casos lo utilizan como para hornos pirolíticos, Uruguay lo utiliza para la electricidad. Ahora, esto que coquetamente le llamamos biogás, es gas metano, que es contaminante. ¿Me estoy contradiciendo? La verdad que no, porque las cosas, la aprovechemos o no, si son orgánicas se van a podrir y van a producir gas metano, independientemente de que lo aprovechemos o no. Estamos hablando de buscar eficiencia en la utilización de recursos. Parte de esa eficiencia es ese metano que se genera, aprovecharlo. Y estamos hablando de basura. Después también está el campo de lo sólido, en biocombustibles, que es quemar celulosa, es quemar madera, básicamente, algún tipo de cañas, otro tipo de plantaciones, pero es quemar. Es decir, es un biocombustible que si bien no tiene el peso de lo que sería la contaminación de los hidrocarburos, pero la verdad es que contamina también, estás quemando. Y después tenemos los biocombustibles líquidos, que es justamente lo que llama nuestra atención y es lo que está produciendo el aumento de los combustibles en la Argentina. Dentro de las energías renovables hay dos grandes competencias, una que es por ejemplo, lo decíamos recién, los molinos, la generación eólica y las fotovoltaicas. Pero hay un punto en que las fotovoltaicas o la utilización del sol como energía se juntan. ¿En dónde se juntan? En los biocombustibles. Hay una tendencia, especialmente en el progresismo argentino, a adoptar algunos clichés, algunos dogmas en que el biocombustible líquido es amigable con la naturaleza. A ver, será el resultado final. Ahora, ¿cómo es el análisis de todo el sistema de producción? Porque los tractores, ¿con qué lo hacemos andar? El sistema de distribución, ¿cómo lo hacemos andar? A ver, primero, ¿cuál es la discusión sobre las energías que vienen de radiación solar? Porque hay que decir una cosa, que me dirán, ¿qué diferencia qué tiene de parecido una celda fotovoltaica a un biocombustible? Es que el biocombustible es producto de la biomasa y la biomasa se genera por fotosíntesis. Es decir, el origen del biocombustible líquido es el sol. Es exactamente igual que la celda fotovoltaica. ¿Se entiende? Si no hay sol, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay biomasa. Y si no hay biomasa, no hay biocombustibles líquidos. ¿Se entiende cuál es el razonamiento? Porque no es que el biocombustible aparece de la nada. Aparece de un proceso natural, cuyo origen está en el sol.
De la misma manera que antiguamente cuando se criaban las vacas, que se largaban en el campo, el origen de la alimentación de las vacas era el sol, porque era el que producía la fotosíntesis que generaba el pasto y el pasto que se comía la vaca. Que en un proceso, que es lo que también se quiere, que todavía no está muy avanzado, que es el proceso de utilizar celulosa en vez de, por ejemplo, maíz y caña de azúcar, que no es tan fácil, que eso a la vaca le sale natural porque de eso vive, que es la descomposición de las moléculas de la celulosa, que no es tan sencillo, porque hay que separar molécula por molécula para generar la energía que en el sistema digestivo de la vaca, que tiene 3 estómagos, procesa y vive de eso. Es decir, acá no hay la cosa fácil. Mirá, no, se termina el petróleo, vamos por el biocombustible que no genera contaminación. No, todo mentira. Primero, ninguna actividad humana no genera alguna modificación en el medio ambiente. En mayor, menor medida, a largo plazo, en menor plazo, más grave, menos grave, toda actividad humana genera alguna modificación en el medio ambiente. Y el biocombustible no es la excepción. Entonces, acá primero, ¿cuáles son las cuestiones que se le achaca al biocombustible? Primero, la utilización de espacios utilizados para la producción de alimentos, que también va a ser para la producción de combustibles. Como decíamos recién, vayan y busquen aceite de maíz, que es uno de los productos que se forma el bioetanol. La segunda es, si es más redituable producir maíz o soja, que el aceite de soja es para el biodiesel, por ahí el que siembra girasol se larga para las hojas, se larga para el maíz, y no tenemos ni aceite de maíz ni aceite de girasol. Uh-huh. Es decir, acá no es soplar y hacer botella, todo sale porque está el cliché verde u otro, sino también es producto de una visión crítica de las cosas. Tenemos que aprender a criticar las cosas y a analizar las cosas en profundidad. No se puede hablar alegremente de que un producto es o tiene tal cualidad o tal característica sin analizar por completo, por lo menos revisar lo que es el método de producción. Porque en el método de producción, hoy por hoy, que está compartido con los combustibles fósiles, entre lo que vos precisás en producción intensiva, ocupás para la energía grandes extensiones que antes se utilizaban para productos alimentarios. Tenés que avanzar sobre bosques nativos. Imponés monocultivo. Vos decime dónde está lo ecológico de esto. Sí, cuando quema, devuelve el monóxido de carbono que en su momento entró para la fotosíntesis. Pero hiciste un desastre todo lo demás. Es más, de hecho, si producís productos que no son comestibles, entonces es muy probable que los agrotóxicos tengan otra característica. Como no es comestible, le empiezan a sacudir a los agrotóxicos de otra categoría, terminando con la diversidad ambiental. Bosques nativos, monocultivo, métodos de producción. ¿Dónde está lo ecológico? Sí, el producto final, pero vos para cuando llegaste a eso hiciste un desastre para atrás. No con eso estoy diciendo de que lo peor que nos puede pasar es el biocombustible, lo que estoy diciendo de que esto hay que pensarlo, porque después nos pasa como estamos describiendo con el tema del gas natural,
que estamos poniendo plata encima para que otros se lleven la guita y a nosotros nos dejan el desastre de Vaca Muerta, donde el agua se cotiza en Wall Street y resulta que acá se la damos gratis. Y encima se llevan recursos y guita. Y con esto puede pasar exactamente lo mismo. Vamos, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos casi terminando. Estamos Pablo. casi terminando. Sí. Vamos a dejar para la semana que viene. Yo pienso que por ahí interesa más este tema que no se está tocando en absolutamente ningún lado, el tema de los biocombustibles. Lo charlamos el martes que viene, que seguramente va a ser grabado, igual le vamos a confirmar a Fede. El martes que viene va grabado. Sobre la eficiencia o no de utilizar la radiación solar a partir de los biocombustibles, y si no hay otras alternativas mejores, y si hay otras alternativas mejores, ¿por qué se va por esta? Porque qué negocios está cunando en vez de los intereses de los ciudadanos. Lo dejamos para la semana que viene. Muy bien, nosotros nos despedimos hasta el martes que viene con un tema musical. Hasta el martes.